Bienvenidos al primer episodio del podcast de Senda. Yo soy la magíster Mónica Chunga y es un verdadero gusto acompañarlos. En este nuevo espacio buscamos compartir información clara, práctica y basada en la experiencia para apoyar el desarrollo integral de los niños. Hoy vamos a hablar un tema bastante importante, que es el desarrollo del lenguaje, que es un tema que genera bastantes preguntas e interrogantes en los papitos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué no lo es? Si soy mamá, si soy papá o si tengo un niño en casa, ¿qué es lo que puedo hacer para poder ayudar a mi pequeño? Para abordar este tema tenemos como invitada a una especialista en el área, con muchos años de experiencia en el abordaje de niños y acompañando a sus familias. Bienvenida, licenciada, al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta igual de poder participar y tener esta oportunidad de poder brindar información un poco más clara y precisa sobre los temas del lenguaje y sobre todo para apoyar a las familias. Bien, ahora nos podrías contar acerca de tu formación, dónde estudiaste para ser terapeuta de lenguaje, qué capacitaciones has llevado y actualmente con qué población estás trabajando. Bueno, yo soy terapeuta de lenguaje de la Universidad Federico Villarreal. He elaborado hasta este tiempo casi 24 años como terapeuta. A nivel profesional, pues a lo largo de los años he tenido diferentes tipos de capacitaciones. Empecé trabajando un poco con el Ministerio de Educación, porque yo trabajaba en el PRIT, en el Programa Internacional de Entrena, y en medida que estaba ahí 10 años, he aprendido muchas capacitaciones a nivel educativo. A nivel de lenguaje, pues tomaba diferentes tipos de cursos, ¿no? Tengo conocimientos en las metodologías, por ejemplo, Teach, en Frontline, por ejemplo, en comunicación aumentativa alternativa. Muy aparte de eso, pues he llevado algunos cursos, por ejemplo, ¿no? de motricidad facial, que también implica el hecho del trabajo, y el tema de autismo, ¿no? que también es importante requerir el conocer más. Bien, con respecto a los cursos, a las formaciones que tú tienes, ¿nos podrías explicar de repente qué es lo que es el Teach, de repente el Fortime, ¿no? que es uno de los enfoques, por así decirlo, que más trabajan de repente en el área de terapia de lenguaje, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco la motricidad orofacial también, ¿no? que de repente puede ser un término nuevo para algunos? Sí, tiene razón. Bueno, a nivel de metodologías, por ejemplo, Teach es una metodología en la cual nos beneficia en el trabajo porque nos permite que el niño, en este caso, tenga una estructuración de actividades a realizar de forma organizada, ordenada. Le permite al niño también no solamente participar de una actividad y pasar a otra, ¿no? sino más bien también organizarse a nivel mental. Es importante que la organización de las actividades se puedan dar dentro de la sesión de terapia. Cada vez que realizamos una sesión, nosotros tenemos que tener claro lo que vamos a realizar, cuál es el objetivo, ¿no? dentro de la sesión, muy aparte de un objetivo general. Entonces, Teach, por ejemplo, nos permite ese tipo de organización de actividades, el respetar un espacio también, ¿no? y ayudar de esa manera a los niños en general, ¿no? dependiendo de la situación. Depende del caso, la necesidad que tenga cada niño. Claro, no todos de una forma se cumple, ¿no? Pero en algunos casos sí se utiliza. Por ejemplo, Floor Time es una metodología, ¿no? donde podemos jugar con los niños a nivel del suelo prácticamente, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Primero también es por generar una información más clara al niño, también guiándolo tanto en el juego como respetando su nivel, ¿no? y dándole un conocimiento del espacio, el cual puede dónde jugar, cómo realizarlo, ¿no? Y ahí nos permite también dar una secuencia, ¿no? de instrucciones, de momentos, y obviamente generar el tema del lenguaje en el conocimiento de la palabra, los sonidos, la estructura, ¿no? dependiendo de la necesidad. Pero sí, Floor Time nos permite más juego. Y por ejemplo, la motricidad orofacial
es importante porque podemos trabajar ahí, por ejemplo, el aspecto motor, el aspecto funcional del tema oral, ¿no? En este caso, por ejemplo, movimientos linguales, el tema del tono muscular, que es necesario también para poder generar los sonidos del habla, ¿no? La pronunciación, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino también podemos trabajar la parte oral a nivel sensorial también, que es importante. También permitimos el hecho de una buena alimentación, el proceso de masticar, ¿no? Todo lo que conlleva a movimientos orales y a nivel también sensorial. Entonces, bueno, básicamente, como terapeuta del lenguaje, tengo que también saber decidir con quién realizo tal metodología o tal estrategia, ¿no? Que es una parte de eso. Pero sí son muy útiles y el conocimiento de ellos nos beneficia bastante para ayudar a los niños, ¿no? Bueno, en este caso niños, pero también pues a veces tenemos que trabajar con personas adultas, ¿no? Y si bien es cierto, las metodologías están enfocadas, por ejemplo, en este caso para niños, pero podemos obtener algunas experiencias de libro para poder aplicarlo en nuestra manera. Tal vez no se cumpla como metodología tal cual, pero es muy útil el conocer y tener las estrategias. Algunos conceptos. Claro, también. Y bueno, por ejemplo, el sistema auditivo alternativo, ¿no? Por ejemplo, es muy útil. Es muy útil no solamente en niños que, por ejemplo, no hablen, sino también es útil en aquellos que ya son verbales hasta cierto punto, sí, pero que se les permite, pues, mediante ese medio aprender a comunicarse, escuchar la palabra, tratar de imitarla, ¿no? Y emplearla dentro de su habla espontánea. Pero para eso también tú tienes que tratar de guiar a las personas, padres, familiares, acompañantes. Sí, es importante darse ese tiempo con las personas, no solamente los padres. Muchas veces vienen pues con acompañantes, nanas o familiares externos que son los que los cuidan. Entonces a ellos también hay que tratar de explicar, y tal vez no hablamos exactamente como la metodología tal, no la presentamos así, pero lo hacemos de una forma más amigable para que también puedan generar información y tratar de aplicar en el día a día. Otro mito frecuente que tenemos, lo voy a leer: las pantallas ayudan porque exponen al niño a muchas palabras. ¿Qué es lo que opinas sobre esto? Bueno, con respecto al uso de las pantallas, pienso que por una parte es bueno el hecho de tener la tecnología a la mano. Por otra parte, tal vez con un enfoque un poco negativo, no es que solamente por ver la pantalla vas a estar aprendiendo, en este caso, no sé, a decir las palabras, a utilizarlas, tal vez por las canciones o algo. Yo creo que el estímulo está bien, es positivo, pero no tiene un significado tal cual si no hay una persona adulta que esté guiando, en este caso, a un niño. Para el niño puede ser divertido, las imágenes, la canción, ¿no? Y tal vez el hecho repetitivo de algo, ¿no? Pero no significa realmente que esté logrando un aprendizaje como tal, ¿no? Para eso sí sería bueno que una persona adulta pueda colaborar y guiar, ¿no? Y también observar pues qué es lo que el niño va a ver, el contenido, ¿no? Y si puedes tú revisar el contenido antes, sería mucho mejor. A veces yo le digo a algunos padres, ¿no? Por ejemplo, por cuentitos o cositas pequeñitas, ¿no? Les digo, traten de ver ustedes primero, a ver si el contenido para ustedes también es positivo, en el sentido de que la idea es enseñar al niño que pueda tener algún mensaje, en el caso de un cuento, ¿no? O tal vez alguna enseñanza que implique un valor, algo añadido, ¿no? Así sea pequeñito. Y bueno, por eso le digo a los padres que traten de revisarlo antes, ¿no? Y cuando son más pequeñitos, que es lo de ahora, ¿no? Que les pones hasta en la tele, ¿no? Normalmente pones canciones o cosas que les agraden, ¿no? Y eso está bien, pero vuelvo a repetir, la tecnología es positiva, sí, pero también depende de cómo la uses, ¿no? Y otra cosa es que a veces les dan los celulares a los niños, ¿no? Ya toma, bueno, que te entretengas un rato, y eso tampoco no es algo totalmente bueno, porque el niño va pasando y pasando y pasando
no hay un inicio y un final tampoco a veces de lo que tú estás viendo, así es una canción. Para el niño es, yo me la sé, o ya me gustó, no, quiero otro, y quiero otro, me pasas, ¿no? Y lo mismo pasa con los adultos. Entonces, actualmente hay estudios, ya hasta el año pasado y este año son nuevos, de que sí, a nivel neurológico está habiendo dificultades en el uso de las pantallas, porque el cerebro del niño necesita más interacción, más vivencia en la parte real, disfrutar con él el movimiento, en la parte sensorial, el hecho del vínculo, del habla. La pantalla te puede decir cosas entre comillas, ¿no? Pero no se está vinculando en sí contigo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, que el niño sigue creciendo, pero las habilidades que debería desarrollar tampoco se generan. Y en el caso de un adulto tampoco es positivo que estemos totalmente en la pantalla, ¿no? Viendo reels o cosas muy seguidas, ¿no? Porque tampoco el cerebro no está preparado para eso, ¿no? Entonces la idea es que podamos cuidarnos mutuamente, y si hablamos de niños hay que guiarlos y también saber qué tiempos le vas a dar, ¿no? Cuánto tiempo va a durar. La edad del niño también es importante, ¿no? Entonces, niñitos chiquititos, 1 año y medio, 2 años, que tú le des y creas que está aprendiendo y que sí, que mira, yo creo que eso es salirse un poquito de la idea de algo claro, ¿no? Claro, siempre usar las pantallas, en este caso la tecnología, pero con supervisión y haciendo también énfasis en que los papás también conozcan qué es lo que están viendo sus pequeños, ¿no? Obviamente que el contenido también va a variar de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Ahorita desde pequeñitos, desde que son tienen los primeros meses, creo que los papás los exponen ya a las pantallas, pero a veces en muchos casos de manera lúdica, ¿no? Con algunas músicas, como tú dices, ¿no? En ese caso sí sería bueno, ¿no? En el caso de niños pequeñitos, ¿no? Pero sí tener cuidado cuando lo exponemos frecuentemente o cuando no estamos también limitando, controlando el contenido que el niño va mirando, ¿no? Y lo que tú mencionas, ¿no? Los estudios que hay acerca de que no permite mucho la interacción, porque obviamente el niño se enfoca mucho en el celular, ¿no? Hay incluso padres, que por diversos motivos los dejan muchas horas también, ¿no? Y eso también puede ser un limitante en el que el niño tenga la capacidad o tenga la experiencia o adquiera otras habilidades que son propias de la edad, ¿no? Entonces, por eso también puede ser un punto en contra, pues, ¿no? El uso de las pantallas. Claro, tienes razón. Y en eso de que, por ejemplo, ponerles las canciones y todo eso, a mí me parece genial. O sea, por una parte me parece muy bien, ¿no? Porque los chicos están entre que hacen los sonidos de los animales y que están aprendiendo, ¿no? Las palabras, tal vez, ¿no? Colores. A veces no estamos tan actualizados con algunas canciones y como que por ahí también nos guiamos para poder conocer o actualizarnos un poco más con las canciones. Sí, en realidad sí. Bueno, a mí me pasó hace poco en una sesión, ¿no? Que he tenido de terapia, y con una niña que tiene el tema del autismo, pero es muy funcional, y en eso íbamos a hacer un pequeño momento de cantar. Entonces yo agarro y pongo una canción, ¿no? Entonces en el celular, y ¡pum! Ella no me pidió el celular en sí, pero estábamos, ya, vamos a bailar. Y en eso, ok, ¿cómo era el paso del baile? Porque ella estaba esperando que yo haga todo el movimiento. Entonces ya miré un rato y comenzamos a bailar y comencé a cantar, a interactuar, ¿no? Y me agradó mucho porque me permitió también darme ese tiempo de vínculo, y me di cuenta que es muy importante que nosotros también sepamos, la canción, el baile, ¿no? Pero sobre todo que ellos están esperando más de nosotros. Están esperando imitarte, están esperando hasta cómo cantas, cómo te mueves, ¿no? Y es bonito vivir esos momentos. O sea, yo no considero que en sí sea negativo. Yo pienso que lo que es la guía del momento y la forma que tú lo puedes usar, ¿no? Y si vamos a hablar de algo de inicio y final y todo, pues obviamente tiene que ser con algo más guiado, ¿no? Con algo que sea ahí. Claro, entonces, como ya dijo la licenciada, un claro ejemplo de cómo podemos usar estas tecnologías también en pro del niño, ¿no? Bien, ahora vamos a leer otro de los mitos que también lo escuchamos bastante, me lo han escuchado en varias amistades, creo que tú también de repente lo habrás escuchado en algún momento, que los papás dicen, ¿no? Por ejemplo, yo hablé tarde y no tuve problemas, ¿no? Mi hijo también hablará tarde, ¿no? ¿Cómo podemos orientar a estas familias que han tenido esta experiencia previa de repente, ¿no? De repente la abuelita o el abuelito, ¿no?
vivieron esto con el papá, de repente a los 4 o 5 años empezó a hablar, o cuando ya fue al colegio es donde ya empezó de repente a interactuar más con sus compañeros, ¿no? Y bueno, ahorita que ya estamos en otra actualidad, en otros tiempos, ¿no? Piensan que va a ser lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos orientar a estas familias en estos casos? Claro, bueno, sí es algo común escucharlo también, ¿no? Sí, sí me ha pasado varias veces. Digamos que años atrás, ¿no? Tal vez no había tantos estudios a nivel de un factor hereditario, ¿no? O algo tal vez genético, ¿no? De que digas, no, por este motivo su niño pronuncia mal o no ha desarrollado bien sus palabras o su forma de comunicarse, ¿no? Entonces no se tenía un origen muy claro. Actualmente, hasta el año pasado y este año, están habiendo muchos estudios también donde parece ser que hay factores genéticos que sí, genes están dedicados, digamos, a tener ciertas funciones en el lenguaje, pero no solamente un gen, sino es en relación con otros, ¿no? Y todavía están en estudios de determinar si realmente esto es parte de un problema genéticamente hereditario en este caso, pero todavía están en estudios, en verificaciones, ¿no? Entonces, pienso que es importante aprender un poquito más de ello, pero por otro lado, no podemos ser personas que seamos muy tajantes. Hay que tratar de ver un poco más el tema de que pueda ser real o no, pero no podemos ser tajantes en el hecho de decir, sí, bueno, si mi hijo fue así, su hijo también está pasando por lo mismo y es parte de lo normal, y tal vez en algunos años, cuando crezca, va a lograr salir adelante como lo hizo mi hijo, ¿no? Entonces, como, digamos, un factor de familia, ¿no? Pasó su papá así y el niño también, ¿no? Lo generalizan, claro. Yo siempre he tratado de, cuando hay personas que me dicen eso, me comentan eso, yo lo único que les decía, bueno, ok, todavía no existe algo totalmente real, ahí están investigaciones, pero lo que se debe de hacer es tratar de ser preventivos y tratar de ser un poquito más efectivos, porque si vamos a pensar en que puede ser hereditario, o que esto es así, o que va a pasar de aquí a un tiempo y va a mejorar, es relativo, porque cada ser humano es diferente. Nosotros no somos, o sea, somos seres humanos, pero no somos iguales en realidad. Tenemos experiencias diferentes, pensamientos diferentes, aún nuestro propio cuerpo es diferente. Es decir, somos mujeres, pero la resistencia tal vez de su cuerpo y mi cuerpo es totalmente diferente. Y eso se aplica también para poder orientar y trabajar con los niños, ¿no? Entonces, cada vez que me pasaba eso, o hasta el día de hoy me sigue pasando, yo trato de explicar, ¿no? Y tratar de ver que puedan intervenir, es decir, ¿no? Evaluar, ver qué necesita, en qué posición está, ¿no? Y sugerir qué es lo que puede trabajar y tener una orientación un poquito más clara. También respeto obviamente la opinión de los padres, familiares, ¿no? Tanto así que a veces vienen a la primera sesión, por decir, ¿no? Viene papá, mamá, y en la segunda sesión viene la abuelita, y no viene papá, mamá, y la abuelita, no, pero mi hijo era así, no, pero entonces es como que hay una idea perseverante, ¿no? De que tal vez esto sucede así. Y yo también comprendo, ¿no? Pero como yo siempre trato de explicar igual, sí podría suceder tal vez, pero la idea es prevenir. La idea es trabajar antes de, porque no se sabe si va a cumplir tal edad y va a lograrlo como su papá o la mamá, o puede demorarse más o se genere algo más que no estamos viendo, ¿no? Entonces creo que la idea es que totalmente real, eso sea cierto, no, en realidad no. Que hay estudios de factores genéticamente hablando, sí hay, pero no hay algo que te diga este gen, esto pasa, ¿no? No, entonces no, hay que tratar de intervenir y tratar de entender este proceso. Señales de alerta y momentos clave. Ahora vamos a conocer cuáles son las principales señales de alerta, qué es lo que los padres debemos conocer para poder de repente ir o cuándo acudir a una consulta o a una evaluación en terapia de lenguaje. Bueno, a ver, como señal de alerta, lo primero, si son niños muy pequeñitos, por ejemplo. Por ejemplo, si tengo un bebé. En bebés, por ejemplo.
Si no responde a los sonidos, si no reconoce tal vez la voz de mamá, de papá, no hay una forma de que el niño se pueda vincular o se ve que es inexpresivo. No hay tal vez los gorgojeos al inicio, ¿no? En los primeros meses. Lo otro también es, por ejemplo, que ya cuando empieza el balbuceo a partir de entre los 5 o 8 meses, es posible también de que no lo realice o que sea muy, muy bajo, ¿no? Muy poco el hecho de los sonidos que puede emitir el niño. También el hecho de responder a los estímulos, por ejemplo, los juguetitos, los que tienen sonido, luces, también es importante ver ello. Por ejemplo, cuando un niño ya comienza con sus primeras palabras, ¿no? Más o menos al año, si las palabras solamente también no se están formando bien, o siguen siendo como un balbuceo, o algo que tal vez el niño aprende a decir ma o mamá, o papá o agua, tal vez alguna palabra, pero no es constante en el uso, la dice de vez en cuando y comienza a señalarte más, o a jalarte, tal vez sí se comunica, pero no hay un efecto verbal. Si tú lo llamas, tal vez no responde, ¿no? Algunos padres comentan, por ejemplo, que eso es como que no me quiere hacer caso, no me hace caso, ¿no? Está distraído, ¿no? Y a veces no necesariamente es eso, ¿no? Entonces hay que saber determinar la necesidad del niño, observar, y como signo de alarma también ello, ¿no? Si no te presta atención, si su habla en sí ya no se está formando como palabras, sino se queda en esos sonidos como balbuceo nada más, si se irrita muy rápido, tal vez en querer pedirte algo, decirte algo, pero no lo puede hacer tampoco, y eso genera algún tipo de incomodidad. Si tú le das una instrucción, por ejemplo, ¿no? Y no la entiende, no la comprende, o estás que le dices y le dices, ¿no? O lo llamas, ¿no? Ven, pero mira, pero ven, ¿no? Entonces como que tampoco te mira, no responde. Hay muchas circunstancias también, porque si un niño, por ejemplo, está, no sé, jugando, está distraído de algo, y llamarlo, decirle, tal vez también hay ese imprudente, entre comillas, pensar que tal vez hay algo totalmente malo, ¿no? Porque como los niños les gusta mucho los juegos, las cosas o lo que están viendo, entonces se quedan ahí, ¿no? Su atención, su concentración, y tal vez no te está escuchando realmente, ¿no? O puede ser que también pueda presentar algún problema de audición, también es importante determinarlo. Cuando llegan los niños, por ejemplo, a terapia de lenguaje, y son pequeños y están en este tema que no han desarrollado la parte verbal, nosotros también a veces sugerimos que puede ser bueno hacer una evaluación con el otorrino para determinar si realmente el aspecto del desarrollo de la audición esté bien o no, porque a veces es relativo, ¿no? Entonces es bueno también pasar ello, ¿no? Sí, son varios digamos, aspectos que hay que observar. La parte social también, si el niño trata de vincularse con los demás, con los familiares, ¿no? Porque siempre hay estímulo de otros niños, los primos, los vecinitos o las propias personas adultas también, ¿no? Entonces sí hay que observar varias cosas, darnos cuenta de la situación del momento y saber cómo pedir ayuda, ¿no? O qué consejo puedes obtener, y es mejor tal vez también llevarlo, ¿no? Llevarlo al hecho de una atención, una orientación, una consulta, obviamente con un especialista, en este caso, ¿no? Del lenguaje, que pueda ayudarte y ser más específico en lo que tú le vas a brindar y qué te puede decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, según lo que comentas, en todo caso podemos decir, por ejemplo, si es que tengo un bebé de 0 a 6 meses, ¿no? Bueno, dentro de los primeros 12 meses tiene que empezar a tener los sonidos guturales que tú comentas, ¿no? Y a partir del año es donde ya empieza a decir sus primeras palabras, entonces diremos, ¿no? Más o menos cuántas palabras debería decir mi pequeño de repente que tiene ya 1 año o 1 año y medio de repente. Bueno, normalmente se espera que tal vez entre año y medio pueda tener 10 a más palabras, ¿no? 15 tal vez a partir de los 2 son como 50 o muchas más. Ya creo que hasta los 3 son como más de 300 o casi 1000 a los 4 años. O sea, es un tema de cantidad estandarizada. Claro, en ese sentido, sí, claro, a partir de los 2 años ya se considera que el niño puede armar una pequeña frase
de 2 palabras, y si el niño es muy hábil, ¿no? Y está en un entorno social que también le favorece eso, porque puede ser hijo único, pero está entre adultos que son personas de hablar, de conversar, de reírse, de interactuar mucho. Y eso también no solamente es un ejemplo, sino también es un beneficio para el niño que crece en un ambiente totalmente verbal. Entonces también hay niños que a veces los padres también te dicen, ¿no? Mira, pero mi hijito tiene 2 años y recién me está diciendo mamá o algo, ¿no? Pero su vecinito también de 2 años, pero ya dice, mamá, dame agua, quiero esto, ¿no? Entonces como que hay comparaciones y sí es válido porque obviamente te das cuenta, pero lo importante es entender que, bueno, ok, el pequeñito de acá puede hacer esto, pero mi pequeño todavía no, entonces, ok, tal vez hay algo que necesite que yo me debo dar cuenta, ¿no? Pero sí, el armado de frases es a partir ya de los 2 años en adelante, ya de forma más estructurada. A partir de los 3 ya es como que armar una oración con un sentido más lógico y con la parte sintáctica y morfológica de las oraciones, ¿no? Uso de artículos, sujetos, verbos, ¿no? Entonces ya es un poco más estable, más elaborado, y también el hecho mismo de que lo utilicen, porque muchos niños hablan y sí te piden, pero no son constantes, es decir, como que son muy breves, muy rápidos, ¿no? O sea, quiere agua, te dice, ¿no? Agua, mamá, agua, ¿no? Y tal vez te puedes decir, ok, acá está el agua, ¿no? Pero puedes decir, mamá, quiero agua, o mamá, quiero agua, por favor, o tengo sed, mamá, ¿me das agua? Entonces como que ahí tú puedes armar una idea mucho más extensa, más clara, y lo importante de todo esto también con respecto al lenguaje es que el hecho de tener un orden en decir las cosas y armar la frase o la oración no solamente es por el tema del orden de cómo lo entiendes o cómo lo dices, sino también es que mentalmente te ayuda a organizar tus ideas. Tu mente se ordena, se organiza de cómo decir, de cómo armar, y no solamente es por lenguaje, sino también te ayuda en todos los aspectos que tienes que tener rutinas y tener más estabilidad en tus acciones y los órdenes que tienes. Claro, y lo que mencionas también es bastante importante, ¿no? Porque a veces cuando mandamos a nuestros hijos al colegio, ¿no? De repente cuando van a 2 años, 3 años, de repente a veces a los papás nos da un poco de temor de que va a ir a un espacio nuevo, pero qué tanto mi hijo es capaz de también contarme de qué es lo que ha hecho, qué es lo que está pasando en el salón, ¿no? A veces también nos preocupa mucho, ¿no? Y por eso es importante también tener todos estos indicadores, ¿no? Todos estos componentes del lenguaje, ¿no? Para que nuestro niño también sea capaz de poder comentarnos, contarnos su día a día, en otras palabras. Algo que sí me gustaría recalcar, y qué bueno, gracias por decirme esto de que nos cuenten los niños. Sí, yo lo he escuchado mucho de los padres también, ¿no? Y a veces vienen y me dicen, ¿no? Miss, por favor, quiero que me cuente qué ha hecho hoy día. No, yo le pregunto y no me dice nada, ¿no? Me dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué has hecho? Pinté. ¿No? Entonces como que a veces son muy puntuales, como hay otros que tampoco no te dicen, ¿no? Entonces una de las cosas que yo trato de aplicar y enseñar a los papás es que sí, puedo esperar del niño que me pueda contar, pero si es un niño que tal vez no es tan, digamos, hablador, por decirlo así, no es tan espontáneo en ese sentido, ¿no? Entonces tú como adulto tienes que intentar generar eso en el pequeño, ¿no? Entonces yo a una mamá hace poco le decía, ¿no? Ok, usted quiere que le diga qué ha hecho, no sé, en el taller, en lo que haya, muy bien. Y decirle, ¿no? Como usted ya sabe la rutina, o qué curso le tocó, o qué iba a hacer, qué material llevó, tú ya sabes, pues, ¿no? Entonces decirle, ¿qué tal? ¿Y cómo te fue? Bien, ok. ¿Utilizaste, no sé, el juguete que llevaste, te acuerdas? ¿Y le prestaste a tu amiguito tal? Y ahí sí. ¿Y le gustó a tu amiguito? O sea, tú tienes que generar el hecho de la conversación. Tienes que hacer un modelado de una conversación. Así el niño te esté respondiendo muy puntual. Pero si tú lo haces de una forma constante, y no solamente con el tema de que me va a decir del colegio, que es importante, pero también en casa, ¿no? Si tú puedes vincularte de esa manera, no todo el tiempo, pero estás ahí, ese patrón de modelado se va a aplicar. Y todos los días tú vas a hacer esto, el mismo niño te va a decir, mamá, hoy día usé tal cosa, no la mía, que la misma me dijo, y que me he pintado bonito, y me ha dado una estrellita, y me ha puesto mi sello. Así es, va a ser más espontáneo, lo va a grabar en su mente,
va a sentir el vínculo y va a manifestar la información y también su opinión, porque es importante que comience a tener ese razonamiento. Entonces se puede aplicar para todos, no solamente para niños regulares, en realidad es para todos. Solamente depende de la intención que tú tengas, de cómo desees y tal vez también cómo lo digas. Porque otra cosa es que una mamá te dice, ya, ¿y qué tal te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Sacaste buena nota? ¿Te portaste bien? No, entonces sí, es válido. Tal vez es el interés de la mamá o papá, ¿no? Y sí, lo entiendo. Pero es muy diferente a que tú le digas, pues, uy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te extrañé mi día. ¿Cómo has estado? ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo la Miss? ¿Te gustó esto? ¿Te comiste tu pan que te preparé especial para ti? Es muy diferente. La sensación, la emoción ayuda mucho a que la persona se abra, que quiera también conectar contigo y contarte. La idea en niños es que también aprendan a tener su lugar seguro. Y su lugar seguro no puede ser un lugar donde ellos se sientan a veces muy oprimidos, muy reprimidos, o que todo el tiempo son cosas muy limitantes. Y en realidad eso también, vuelvo a repetir, se puede aplicar para todos. Claro, lo que tú comentas también es bastante cierto, ¿no? Bueno, yo me ha funcionado con algo, por ejemplo, que a mi hijito le gusta, ¿no? Por ejemplo, en la lonchera, comiste tu mandarina, comiste tu yogur, te gustó el sabor de yogur y por ahí como que ya lo que tú mencionas, ¿no? El vínculo, ¿no? Entonces ahí ya empezaba a contar, no, se me cayó el yogur de mi lonchera al piso, me acuerdo que una vez me comentó, ¿no? Porque a veces había cerrado mal el tupper, ¿no? Entonces sí, veía, como tú mismo dices, ¿no? Su emoción, ¿no? Cómo él lo comentaba, por ahí que se puso un poco triste porque toda su lonchera se manchó, pero sí, al menos tuve la oportunidad de que él me pueda contar qué es lo que pasó también. Ahora nos toca el espacio demostrativo. Vamos a un espacio más práctico donde el especialista nos va a enseñar algunas estrategias, porque a veces creemos de que estimular el lenguaje desde casa puede ser un poco complicado, de repente puede ser costoso, de repente digo, no tengo tiempo porque no sé de repente cómo iniciar, ¿no? Entonces acá la especialista nos va a enseñar y nos va a dar algunos consejos un poco prácticos, ¿sí? ¿Nos podrías mostrar de repente algunas actividades que podemos realizar desde nuestra casa, de repente ver qué materiales podemos conseguir también? Sí, claro. Bueno, a ver, voy a hacer un poquito de espacio. Una de las primeras cosas que he traído para mostrar, es por ejemplo, en este caso es un rompecabezas, es algo que comúnmente todos tenemos en casa. En este caso, este rompecabezas es el sonido de los animalitos, ¿no? De la granja. Y lo que normalmente a veces uno espera es que el niño, bueno, agarra el rompecabezas y tal vez vacía todo, por ejemplo, ¿no? Y ya supuestamente lo tiene que armar o encajar, ¿no? Pero eso es un juego, por decirlo así, libre, ¿no? Cuando el niño no tiene a alguien que lo guíe, bueno, puede jugar de una manera. Pero lo normal podría ser, si hay una persona que pueda estimular, decir, por ejemplo, bueno, vamos a sacar, ¿no? Entonces, en lugar de tirar, ¿no? Las cosas, las piezas, yo, por ejemplo, les digo, mira, yo te ayudo, vamos a sacar, primero sacamos, no sé, el perrito, ahora la vaca, por ejemplo, y comenzamos a sacar mutuamente, ¿no? Como una forma de ayuda. Luego también puedo coger y agarrar y canto, ¿no? ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está? Y jugamos en la atención en dónde estará la oveja. Y la oveja dice, y tratamos de hacer el sonido, ¿no? Sobre todo yo hago el sonido para que el niño pueda copiar y jugar con la actividad, ¿no? Entonces, en este caso es, por ejemplo, el nombre del animal, la pregunta en dónde está por medio de canción, el sonido onomatopéyico que también se necesita. Si es un niño más grande, tal vez, por ejemplo, el lugar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la gallina, ¿no? Que está el pollito, que nace el huevo, qué sé yo, X, ¿no? Entonces, la idea de trabajar la estimulación, primero tiene que haber una persona que guíe la actividad. Darte un tiempo para que tú puedas tener con el niño, porque si a un niño tú le vas a enseñar, por ejemplo, la actividad, el juego, no lo vas a hacer de forma pronto, rápida. Mira, esto es esto, ¿ya te acuerdas? Ya te dije, sí, ya, muy bien, sácalo, ya, ármalo, ya está. No necesariamente es así. Siempre le aconsejo a los padres que traten de tener un tiempo determinado para que puedan estar en calma y también puedan disfrutar del juego. Porque como dije anteriormente, el vínculo que tú puedes generar con el niño es muy importante. El niño se va a sentir también
atendido, orientado y va a tener un poco más de constancia también en aprender, ¿no? Entonces, digamos, por un tema verbal, de conocimiento, de vocabulario, se puede, ¿no? En otro momento, si tú le enseñas categorías, por ejemplo, puedes decir, ok, mira, este es el perrito, el perro es será, no sé, sirve para comer, es un alimento. El perro es una prenda de vestir, no, el perro es un animal, muy bien. Las categorías, por ejemplo, ayudan mucho a que tú puedas ordenar en tu mente tus palabras y tus ideas. Te ayuda a tener más organización también. Por ejemplo, esta es una actividad muy, digamos, rápida y también estructurada. Un rompecabezas ayuda mucho. Te ayuda por el hecho del espacio, de la postura y lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, esta es otra actividad que a veces yo utilizo, por ejemplo, es esta, ¿no? Muchas gracias. Esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, este juego es un poco que el niño tiene que coger la pelotita y colocarla acá en la cesta, ¿no? Y va cayendo. Entonces lo que yo hago a veces es decirle, muy bien, mira, vamos a jugar con la pelota. Vamos a esperar. A la 1, mira, la misma lo va a colocar. A las 2, y sigo haciendo eso. Y el niño ya está apurado, ¿no? 3, ya. Entonces yo coloco, mira, ahí cae la pelotita. Le llamamos, ven pelota, ven, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es tratar de estimular varias cosas. El tiempo de espera contando, el hecho mismo de la sorpresa que le voy a dar. Yo cuando trabajo con niños, y creo que es importante que todos los adultos que puedan jugar con los niños tengan ese ánimo, esa forma de también vivenciar el juego. Es muy diferente, como decía hace rato, la forma en que tú te comunicas con la persona, ¿no? Y esto, por ejemplo, trabajamos turnos, ¿no? Por ejemplo, le digo, ahora te toca a ti, sacamos uno, y algunos niños pues sacan todo, ¿no? Y hay que guiarlo, quieren que todo entre, ¿no? De forma rápida. Pero ahí vamos tratando de guiar y ordenar. ¿Estimula? Sí. ¿Estimula el lenguaje? Sí. Podemos hablar de los colores, podemos poner, por ejemplo, uy, se detuvo la pelota, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la pelota? Uy, no baja, ¿ahora qué hacemos? ¿Me entienden? Entonces voy buscando que también piense, porque no es solamente el juego, sino que también piense. Ahora, es importante de que los chicos aprendan cómo se utiliza el juego, porque hay niños que, por ejemplo, tú le dices esto y después lo hace una vez o dos veces y después ya está con el oso sacándolo, la pelota la está tirando. Entonces, ¿es válido para el niño? Sí, porque está descubriendo, digamos, cómo jugar. Pero ¿por qué sucede eso? Tal vez porque como no tiene una idea clara de cómo se utiliza el juguete y no hay inicio y final, entonces para él es como que ya lo hice y suficiente, ¿no? Cambio. Y es importante también utilizar. A lo que yo voy es que también puedes ir utilizando todo tipo de juegos que tú puedas tener a la mano. No necesariamente todo el tiempo tienes que estar buscando comprarle algo nuevo o algo que realmente lo estimule. Porque en realidad cualquier juego que tú puedas tener es válido siempre y cuando tú lo puedas guiar. En la terapia se les orienta, ¿no? Hay uno que es el juego guiado y el juego libre. ¿El juego libre es válido? Sí, porque genera creatividad del niño, la imaginación, ¿no? Entonces, que el mismo niño también descubra cosas. Pero lo importante es que no todo el tiempo sea juego libre, sino que haya juego guiado, porque ahí puedes estimular y también poner normas, límites, tiempos de espera y generar el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje no solamente verbal, las palabras, las funciones, sino también que pueda interpretar lo que está pasando, y puedas generar una idea más clara, ¿no? Por ejemplo, este es otro juego. Otro juego que yo utilizo a veces es este instrumento musical. Por ejemplo, esto también no solamente para niños pequeños, a veces lo utilizo con algunos niños cuando estoy tratando de que puedan entender que una palabra tiene... Entonces le muestro una tarjetita o le digo, mira, esta es una vaca. ¡Wow! Yo agarro otro instrumento y le digo, vaca. Y el niño, por ejemplo, vaca. ¡Wow! Muy bien. A ver, sacamos otro. No sé, por ejemplo, gato. Gato. Ahora te toca a ti. Y agarra. Gato. Muy bien. Entonces, la idea de jugar, tú puedes emplear cualquier tipo de juego de acuerdo al objetivo que desees lograr. Va a depender también de lo que desees tú hacer, enseñar. Y este, por ejemplo, juego es muy útil porque tiene sonidos, colores.
responde a ciertos estímulos. Bueno, de acuerdo a cómo también le presentemos la forma también, ¿no? Porque a simple vista puede ser un juguete para un bebé, para que presione, suene la música nada más, ¿no? Pero ya nos has demostrado de que también se puede usar para que el niño también reconozca auditivamente las sílabas, ¿no? De cada palabra también, ¿no? Y lo mejor de este tipo de juegos, los instrumentos, o sea, panderita, el tambor, ¿no? Qué sé yo, es que tienen el mismo sonido que genera un ritmo. Y tú puedes hacer también enseñar ritmos, tiempo, ¿no? Rápido, lento, ¿no? Percepción de conceptos también. Entonces a veces yo le digo, bueno, la vamos a hacer rápido, por ejemplo, ¿no? Pelota, uy, ahora tú, ¿me entiendes? Entonces ahí como que pelota, entonces como para que el niño aprenda el ritmo. Y a veces cuando hablan muy rápido, yo siempre empleo esto y les digo, ¡oh! Wow, tú hablas muy... A ver, ¿quién gana? ¿El instrumento? Y agarran y se ríen, ¿no? Entonces les digo, cuando uno habla rápido no está mal, está bien, tú estás hablando bien. Lo importante es que podamos entender qué decimos. A ver, la Miss lo va a decir súper rápido, ¿qué te parece? Entonces yo hago el modelado de lo que es hablar rápido. Y en ese momento el niño se ríe, porque normalmente se ríen, ¿no? Entienden que es una broma. Entonces se dan cuenta y después ellos mismos están comenzando a utilizar de forma más pausada, más calmada el hecho de decirte las cosas. Y lo importante es que también tú no les hagas sentir como que algo malo está pasando. Si bien es cierto, sabemos que se está equivocando, que no está haciendo una buena pronunciación, una buena forma de decirte, qué sé yo, ¿no? Pero no hacerle sentir como que estás mal. Sí, el pianito es así. Sí, siempre nos despide y a los niños también a los niños les atrae eso. Pero bueno, a lo que voy es que tratar de no hacer hincapié en un error, ¿no? Es importante que sí, te equivocaste, pero mira, esto es mejor. Muchas veces los padres dicen al niño, pero tú ya sabes hablar, ya puedes decir tu R, ya, pero dilo bien, tú ya sabes, ¿no? Entonces yo siempre sugiero que le digan, ok, por ejemplo, el niño no dice ratón, dice ratón, por ejemplo, pero ya lo puedes decir bien, entonces yo puedo decir, el ratón, verdad, ¿no? Tienes razón, el ratón que viste la otra vez que me contaste o qué sé yo. Entonces a lo que yo voy es que repito la palabra, hago hincapié en el sonido que necesita y asimismo el niño lo interpreta como que lo tiene que decir bien, porque realmente eso pasa y sí sucede. Entonces trato de aconsejar a los padres que también hagan eso, que no solamente sea como que algo negativo, ¿no? Y bueno, otra cosa que también a veces utilizo y lo que creo que la mayoría podemos tener en la mano siempre son burbujas, ¿no? Las burbujas, por ejemplo, son muy divertidas, implica también el hecho de movimiento oral, ¿no? El hecho de fruncir, ¿no? Los labios para poder soplar. Muchas veces hay algunos pequeñitos que sí, por ejemplo, cuando van a soplar y sí pasa, ¿no? Que van a soplar y hacen esto, ¿no? Como felices porque van a salir las burbujas también, pero no pueden generar el movimiento, ¿no? Y no es porque no puedan, sino más bien que como son pequeños, aún a pesar de 3 años en adelante también algunos tienen dificultad, pero es porque no hay un control adecuado del movimiento, porque este movimiento es fino. Es como cuando les enseñan a escribir, ¿no? Tiene que haber una forma adecuada de coger el lápiz, ¿no? La posición, la presión que haces, X. En lenguaje pasa lo mismo. Para que un niño pueda pronunciar bien, se le entienda de forma más clara, también tiene que aprender a controlar los movimientos orales. Y estos movimientos son finos. Y para niños, algunos que están en el proceso de desarrollo, obviamente, les cuesta un poquito más que otros, otros movimientos como movimientos gruesos, ¿no? Con pelotas, cosas más grandes. Entonces, es importante también trabajar eso. Y la burbuja es excelente, pues, ¿no? Tú enseñas y también modelas el hecho del soplar, ¿no? Hay una pequeña que también hace un tiempo me ha costado como 5 sesiones, creo. Sí, 5 sesiones en las cuales también ella vea que no pasa nada, que todo está bien y jugar, ¿no? Entonces yo me quedaba así, ¿no? Mira, vamos a soplar a la una y eso. Y yo estaba así, ¿no? Mira, mira. ¡Wow! Y la niña lo que comenzó a hacer era eso.
cuando yo le acercaba para soplar. Pero bien, genial, porque te estaba imitando y estaba aperturando la boca y sin querer ella estaba realizando el movimiento adecuado de lo que iba a ser el soplo. Entonces estamos bien, yo estaba contenta. Y ahora lo que hace sí es así, se pega más, es ¡wow! O sea, es una satisfacción realmente, a pesar de que parece algo mínimo, perdón, es importante y es bastante importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, las burbujas es algo que se puede utilizar, genera también estimulación. Por ejemplo, yo a veces soplo y digo, mira, soplo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, digo, wow, mira, vienen las burbujas. Lo siento. Por ejemplo, le digo, mira, llámala, ven, burbuja, ven. Y algunos están saltando. O cuando van a aplastar la burbuja, hace sonido. Le digo, wow, pum, ¡ah! Reventaste la burbuja, otro, pum. Y busco constantemente sonidos. Busco sonidos, busco acciones, busco entendimiento y ser repetitiva, no necesariamente porque el niño no te entienda, sino porque la información quede. Y mientras más repitas una acción, en la mente, el cerebro lo procesa y lo usa. Y es importante darnos tiempo. Entonces, digamos, como demostración, podría ser muchas otras cosas más igual, y los juegos también pueden variar. Tú puedes generar muchas ideas para poder jugar con un niño y no necesitas tener un montón de juguetes. Necesitas tener el hecho de, ok, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo juego? Porque a veces de repente tenemos niños en casa y creo que nos pasa cuando están pequeñitos que compramos varios juguetes de estos, pero más se interesan por un control remoto, por las llaves, por una taza, ¿no? Y tratan ellos también de darle sentido de juego, ¿no? Haciendo sonar de repente la llave en vez de agarrar de repente el tamborcito, ¿no? Entonces por ahí también tratar de ingeniarnos también, ¿no? De llegar a ellos, ¿no? Claro, eso es útil. Por ejemplo, hay algunos niños que no necesariamente, como dicen, ¿no? Buscan el juguete como tal. A veces les llama atención otras cosas y es válido, porque es la curiosidad del niño. Y también puedes hacer eso, ¿no? Ah, ¿qué suena? Ah, es la llave. Uy, la llave sirve para abrir la puerta. A ver, vamos a abrir la puerta. Entonces tú generas información y generas que también no se quede solamente como una curiosidad o como una incógnita. Sí, todo se puede nombrar. Yo a veces le digo a los papás, por ejemplo, les digo, cuando no tienen mucho tiempo, no pueden hacer algo muy grande, tal vez, o de sentarse a jugar, ¿no? Nada, con todo lo que tengan alrededor, vamos a hacer un juego. A ver, ¿quién gana en decir más nombres de las cosas que están aquí, por ejemplo? ¿Qué ves tú? Ah, yo digo, por ejemplo, yo veo, no sé, el señor papá. ¡Ah, muy bien! Ahora te toca a ti. ¿Tú qué ves? Entonces ahí generas, ¿no? La información, la actividad y el hecho de la interacción. O sea, hay muchas maneras. Actualmente la tecnología, ¿no? En los celulares hay un montón de actividades que tú puedes ver, tratar de practicar, emplearlas, ¿no? Y eso es útil si vamos a hablar de estimulación, ¿no? En temas de lenguaje, ¿no? También, pero siempre es bueno también tener algún tipo de información más puntual y más clara, ¿no? A veces orientado a tu niño, a tu caso, no a una necesidad en particular. Porque sí, hay un montón de videos que nos pueden ayudar, aún a nosotros mismos, ¿no? Ah, ok, quiero generar más masa muscular, ok, voy a mirar. Entonces trato, no, sí, me sirve, ¿no? Pero tal vez mi cuerpo no está para esa etapa, estoy en otra etapa. Entonces es importante utilizarlo, sí. Si podemos consultar a alguien, mejor. Si podemos generarnos el tiempo también de aprender, porque es importante que los padres aprendan, ¿no? Y vincularnos con nuestra familia es mucho mejor aún. Yo siempre a los papás les digo, ¿no? Por ejemplo, en juegos que el niño tiene que aprender un poquito más tiempos de espera o turnos, ¿no? Juego de turnos. Y le digo, señor, ¿y juegan juegos de mesa, tal vez, algo? No, mis, no tenemos tiempo. Ok, muy bien. Tal vez algo sencillo. Le digo, con el rompecabezas, señor, mira, sacas tú, te toca a ti. Me toca a ti, me toca a mí, ¿no? Y cositas así breves, ¿no? Hasta, por ejemplo, enseñar a la niña a guardar su ropa, qué sé yo, cuando son más grandes. Ah, mira, tú guardas los polos, yo guardo esto. Entonces, como que tú vas generando ese concepto de tiempos, información, guía, vínculo, y todo es útil para el lenguaje en general, pero no solamente para el lenguaje, ¿no? Sino que el ser humano es completo. Entonces es necesario también, como decía hace rato,
el no quedarse solamente sentados viendo algo que sí puedes utilizar, pero el cuerpo humano no ha sido creado para eso. El cuerpo humano es para vivirlo, para disfrutarlo, para sentir, para tocar, para aprender, y es importante que todos, así seamos adultos, tengamos ese tiempo, al menos agendarnos nosotros mismos, porque sí es importante. Entonces, desde casa hay que tratar de darnos un tiempito. No es necesario de repente tener todos los juguetes que nos ha mostrado la licenciada, pero también podemos usar ciertos objetos que tengamos en la casa, intentar un juego, como tú mismo dices, ¿no? De repente cuando estoy en la calle o cuando estoy de repente de paseo, ¿no? Puedo aplicar alguna de las estrategias de los juegos que nos has estado mencionando para poder ayudar a nuestro pequeño, bueno, en estimular el lenguaje. Y a las familias que nos han acompañado el día de hoy en nuestro primer episodio del podcast de Senda, muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y nos estamos viendo en un próximo capítulo del podcast.